Nos quedó pendiente terminar de explicar el sistema ontogenético de los microbios, la cuarta ley biológica. Lo primero, disculpad que todavía no conteste los comentarios, no me da la vida, pero me pondré a ello. La bibliografía, pues no hay mucha, la verdad, disponible. Sí que todavía te puedes descargar los 2 tomos de Hammer, El testamento de una nueva medicina, material denso, y luego pues hay que rebuscar por la red. Yo saqué material muy bueno de la web pasadofuturo.com, pero creo que ya no lo ofrecen. También está la web Awakening Project y los seminarios de Fermín Moriano. En fin, hay que rebuscar mucho. Recordando el vídeo anterior, en los tejidos que derivan del endodermo, regidos por el tronco cerebral, por el tallo cerebral, por ejemplo, una parte del pulmón, para eliminar la masa tumoral que surgió en una adaptación biológica en un conflicto concreto, como por ejemplo tener miedo a morir, donde necesitamos más oxígeno para la huida, todo esto ya lo vimos, más masa alveolar, es decir, se forma un tumor, y una vez pasado este temor a morir, ya no necesitamos adaptarnos ni psíquica ni orgánicamente a esta situación. Entonces, en la segunda fase vagotónica, el tumor es degradado por micobacterias, la micobacteria tuberculosa. Los tejidos del endodermo cursan con fiebre de hasta 37,2 grados. La temperatura también nos puede servir de pista para saber qué tejido está haciendo un programa biológico y conocer cómo van a cursar los síntomas. El sentido de estos programas biológicos, que se dan en el endodermo regidos por el tronco cerebral, o sea, la quinta ley biológica, sería la fase del conflicto activo, la primera fase, donde aumentan las células con el fin de aumentar la función. También podemos poner otro ejemplo que luego usaremos más adelante para explicar lo que queremos, que es el síndrome, llegar a explicar lo que ha ocurrido en los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Los túbulos colectores del riñón, el conflicto que hay detrás sería haber perdido todo, sentirse solo, abandonado, no bien cuidado, miedo a la hospitalización, por lo que la persona retiene agua con la intención biológica de sobrevivir. Los túbulos colectores son los responsables de la reabsorción de agua. Una parte importante de lo que se filtra en los glomérulos renales es conducida de nuevo a la circulación. Los túbulos colectores renales regulan el equilibrio hídrico y con esto también el equilibrio electrolítico. Regulan la excreción de sodio y potasio, mantienen la capacidad funcional de las células musculares y nerviosas. Es muy importante. Cuando nos sentimos solos, entramos entonces en la primera fase, la fase activa, donde se forma un adenocarcinoma, haciendo que aumente la función de retención de líquidos. El cerebro biológicamente interpreta: hay que sobrevivir en un ambiente hostil, no podemos perder agua. Entonces surge la oliguria, se hace menos pipí. Una vez solucionada la situación, se produce la reparación biológica con una tuberculosis necrótica caseificada, donde ya se experimenta la poliuria. Hay un exceso de orina. Los tejidos que derivan del mesodermo antiguo, regidos por esta zona, por el cerebelo, se desarrollan de manera similar a los tejidos que derivan del endodermo, donde en la primera fase surge el tumor, surge el adenocarcinoma, y en la segunda fase, a partir de la resolución del conflicto, ese tumor que ya no es necesario se elimina mediante micobacterias. Normalmente expulsamos estos restos mediante la expectoración. No solo los microorganismos son específicos de cada capa embrionaria, sino que lo que es llamado sistema inmune, que está relacionado, no es más que un sistema también específico. Linfocitos, inmunoglobulinas, citoquinas, etc. tienen una unión muy específica a los microorganismos que tienen que retirar una vez finalizada su función coherente. Un ejemplo de un programa biológico del mesodermo antiguo sería la pleura. Como vemos, el pulmón y otros órganos están compuestos de varias capas embrionarias y cada una actúa de una manera o de otra. Lo primero en un diagnóstico debería de ser saber de qué capa embrionaria se trata para conocer la evolución del tejido y acompañarlo terapéuticamente o no. La fiebre que requieren los programas biológicos del mesodermo antiguo alcanza los 38,4 grados centígrados. Para mujeres diestras, el seno izquierdo está relacionado con la madre o hijo, o alguien que percibe como tal, sobrinos, mascota incluso. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Si eres diestra, imagínate que tienes que dar de mamar a un hijo. Ponlo a mamar. Te das cuenta que lo diriges hacia el seno izquierdo. El seno derecho está relacionado, sin embargo, con la pareja, el jefe, el padre, o percibido como tal. En las zurdas es justo al contrario. Cuando el conflicto, preocupación por la integridad o pelea
está activo, surge la adaptación biológica, aumenta inmediatamente la función, hay una multiplicación celular, un adenocarcinoma. Necesitamos más leche para solventar el problema, en caso de, por ejemplo, que mi niño haya tenido un accidente. Estos adenocarcinomas, mal llamados cáncer de mama o carcinoma lobulillar. Hay un engrosamiento glandular progresivo, indoloro, no duele, de una masa compacta de células bien delimitada, nódulo macizo, cuyo tamaño será proporcional a la duración de la fase activa del conflicto. Cuando dejamos de vivir la situación de manera conflictiva o se resuelve el problema, o la interpretamos de otra manera o la llevamos a un plano de comprensión trascendental, entramos en la segunda fase, que sería la fase vagotónica de solución. Los síntomas que surgen son, si no hay microbios disponibles porque los hemos eliminado anteriormente con antibiótico, se verá un nódulo que ahí queda y ya está. Cuando hay microbios disponibles y pueden hacer su función, se verán unas cavernas, una cavidad vacía. Esto también vale para la pleura y para otros órganos de tejido correspondiente al mesodermo antiguo. Cuando entramos y salimos varias veces en el mismo conflicto, cosa muy habitual en cada uno, porque cada uno ve la vida de una manera, casi siempre caemos en la misma piedra, como se suele decir. Cuando hay recidivas, hablando más científicamente, se vería lo que es un quiste encapsulado, un quiste líquido. En esta segunda fase vagotónica, el tejido se inflama, hay dolor y caseificación, calor, sudores nocturnos provocados por la micobacteria tuberculosa que está trabajando solo en el pecho afectado. El sentido biológico, la quinta ley biológica, de los tejidos que derivan del mesodermo antiguo estaría en esta primera fase, al igual que el endodermo, en aumentar la función del órgano. Necesito más de la función de ese órgano, más leche en el caso del pecho, más aire en el caso del pulmón, para esta adaptación biológica concreta. Los tejidos que derivan del mesodermo nuevo, regido por la sustancia blanca, la médula cerebral, en la primera fase de conflicto activo surge lo contrario a estas dos, necrosis, pérdida de tejido. Por lo tanto, en la segunda fase, en la vagotonía, la úlcera es reparada mediante bacterias. No estamos hablando todavía de la importancia de la lateralidad de la persona, si es zurdo o es diestro, desde qué hemisferio cerebral se relaciona con la vida, interpreta los acontecimientos. También deberíamos de ver qué sucede cuando tenemos dos conflictos a la vez en diferentes hemisferios cerebrales o incluso en el mismo, lo que se conocería con el nombre de constelación. Por lo general, todos tenemos varios conflictos en diferentes fases, en distintos hemisferios, cursando a la vez. Los dos pueden estar en fase activa, uno en fase activa y el otro en fase de solución, los dos en fase de solución, y sería importante saber cómo interactúan unos con otros. Volviendo al mesodermo nuevo, regido por la sustancia blanca, la médula cerebral, un ejemplo serían las células sanguíneas, otro sería el parénquima ovárico, renal, testicular, el esqueleto, las vértebras. Conflictos que están relacionados con la autodevaluación, pérdida de autoestima por uno mismo. Entonces se produce una descalcificación, se pierde hueso. Esa sería la fase activa, la osteoporosis. En general, en los tejidos que están regidos por la sustancia blanca, por la médula cerebral, por esta zona del cerebro, en la fase activa del conflicto sucede una pérdida tisular, que en la segunda fase cursaría con un reforzamiento. El significado biológico, la quinta ley biológica, estaría en esta segunda fase, en el reforzamiento. La temperatura que se alcanza en estos programas biológicos del mesodermo nuevo es de 39,5 grados. Por último estarían los tejidos, los órganos, que derivan de la cuarta capa embrionaria, que sería el ectodermo, regido por la corteza cerebral, que es la parte más joven del cerebro y la más diferenciada de todas. Los conflictos que surgen en esta zona son los conflictos territoriales, conflictos sexuales, conflictos de identidad, de separación, una pérdida inesperada de contacto con la pareja o con el grupo, con la madre, para un niño. También surgen aquí los conflictos motores, no ser capaz de escapar o sentirme atrapado, por ejemplo, provocado por un diagnóstico inesperado de esclerosis múltiple. Conflictos también de algo me huele mal, donde se ulcera la mucosa nasal, como ya vimos en otros vídeos,
En todos estos tejidos se genera pérdida, ulceración, durante la fase de conflicto activo. Es igual que lo que hemos visto justo antes en el mesodermo nuevo. En esta primera fase activa de pérdida es donde estaría el sentido biológico, la quinta ley biológica de estos programas. En la segunda fase, una vez resuelto el conflicto, la fase vagotónica, esa pérdida de tejido es rellenada y reparada a través de proliferación celular con la ayuda de microbios especializados, que son lo que vamos a llamar microbios más pequeños. Vamos a dejar de hablar de virus, ya diremos por qué. Esta segunda fase cursa con edema, inflamación, dolor y fiebre que puede subir por encima de los 39,5 grados. Vemos que el endodermo, regido por el tronco cerebral, cuando entramos en un conflicto inesperado, dramático y vivido en soledad, ya sabemos las condiciones para que surjan estos programas biológicos, aumentan las células para esta adaptación biológica. Una vez solucionado el conflicto, las micobacterias y los hongos eliminan los tumores. En este momento es cuando se alcanzan los 37,2 grados. En los órganos regidos por el cerebelo, lo que es el mesodermo antiguo, es similar al endodermo. Una vez que entramos en un conflicto biológico, aumentan las células, aumenta la función del órgano, de la zona del órgano afectada. Y una vez solucionado el conflicto, ya no nos hacen falta esas células y se eliminan por las micobacterias. En este momento surge la fiebre de 38,4 grados. En estos dos casos, las micobacterias tienen que estar presentes en esta fase ya desde el inicio del conflicto. Se multiplican sin actuar y solamente en la segunda fase se pondrán en marcha. Esto en caso de que no hayamos tomado antibiótico ni ningún citotóxico que haya impedido que puedan proliferar y estar presentes. El número de microorganismos que surgen en estos programas biológicos es proporcional a la evacuación del tumor. Surge en paralelo con el crecimiento celular. Los tejidos regidos por la sustancia blanca, los tejidos del mesodermo nuevo, sufren una pérdida celular, una disminución tisular, lo contrario a estas dos, y una vez resuelto el conflicto, lo que sucede en esta fase vagotónica sería lo contrario, un aumento, un rellenado de la úlcera, donde actúan las bacterias. La fiebre que se alcanza en estos tejidos del mesodermo nuevo es de 39,5. Por último, la corteza cerebral, que es la que rige los tejidos derivados del ectodermo, es similar al mesodermo nuevo. En la fase de conflicto activo disminuye, hay una pérdida celular para esa adaptación y una vez resuelto el conflicto actúan los microbios más pequeños reparando esa úlcera y rellenando esa pérdida tisular. La fiebre que se alcanza está por encima de los 39,5 grados. Las bacterias y los microbios más pequeños se multiplican en esta segunda fase y para ello privilegian edemas, un entorno líquido y caliente. Micobacterias y hongos se llevan los escombros de los tumores, que tras haber cumplido su misión deja de ser útil. Bacterias y microorganismos más pequeños ayudan rellenando agujeros y reparando los desperfectos ocasionados por la necrosis y las destrucciones tisulares. La idea que se tenía del sistema inmunitario, un ejército luchando contra la invasión de los villanos, microbios, es absolutamente falsa a la luz de la nueva medicina. Ya sabemos que son también específicos, los linfocitos inmunoglobulinas se unen específicamente a las bacterias, a las micobacterias, para retirarlas, porque ya han terminado su función. Si no tuviéramos micobacterias, porque las hemos quitado con antibióticos, no podríamos evacuar con éxito nuestros tumores, con consecuencias incluso a veces peligrosas, como puede ocurrir con el cáncer de intestino grueso. Por eso es tan importante conocer todo esto en profundidad. Aquí no estamos diciendo que no haya que hacer nada, que todo se soluciona, que se llega felizmente a la fase de normotonía. Bueno, en algunos programas biológicos sí, según también la intensidad y la duración del conflicto. Habría que ver si se está cursando varios conflictos a la vez, se puede complicar. A veces hay que intervenir con cortisona, otras veces hay que evitar llegar a la epicrisis, como el caso del infarto de miocardio.
Es toda una ciencia a estudiar. La gente que es recelosa de estos conocimientos se agarran a que nosotros decimos que no hay que hacer nada para llegar a la normalidad, los programas transcurren solos y no hay que hacer nada. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay que conocer la biología humana. Los microbios se integran plenamente en un programa biológico. Crecieron como ayudantes y para nosotros. Son igualmente una parte del todo, un anillo de la cadena, lo que se ignoraba hasta ahora. Por eso se ha intentado ciegamente destruir a aquellos aliados con antibióticos o sulfamidas. No son los microbios los que nos matan. Estamos súper anclados en esta teoría de la infección, sino el enorme edema que se forma en el cerebro si el conflicto dura demasiado. O también por la iatrogenia, por desconocimiento de estas leyes biológicas. Podríamos empezar ya a organizar los microbios por tamaño, ya vemos que van de más grande a más pequeño, o al contrario, y podríamos empezar ya a hablar aquí de pleomorfismo o polimorfismo propuesto por Antoine Béchamp, profesor de Louis Pasteur,